vez más, gracias le damos a nuestro Padre Celestial en esta mañana por la grande bendición de podernos congregar como iglesia suya en esta mañana y así llevarle a cabo esta alabanza espiritual. Dios les siga bendiciendo también a todos aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen también de escudriñar de la palabra de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana de la primera palabra de Cristo en la cruz. The first word of Christ on the cross. La palabra de perdón. The word of forgiveness. Y estas, hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. In the book of Luke, chapter 23, verse 34. Lucas 23, 34. Encontramos esta primera palabra de Cristo en la cruz. Y dice así la palabra de Dios. Lucas 23, 34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir, hermanos, con este estudio. Let's go in prayer. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas, en especial la bendición de nuestros hijos, a quienes encomendamos, seas con ellos, protejas de todo percance, peligro, enfermedad, Señor, y cualquier cosa que venga a sus vidas, Señor, negativa. Ayúdales, Señor, a seguir adelante en este camino a medida que van creciendo, que se fortalezcan en tu espíritu, Señor, y a nosotros como padres también, seguirnos dando esa sabiduría necesaria para seguirles criando en este buen camino de la verdad. Ayuda también, Señor, a nuestros demás hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Tú sabes sus causas, ayúdales y protégeles donde quiera que estén, Señor, y bendíceles para que puedan estar la próxima vez de reunión aquí también, reunidos, uniéndose a esta alabanza espiritual. Sé también con aquellos que están reunidos en sus hogares también, Señor, vía Facebook Live. Cuídales, protégeles, Señor, donde quiera que estén y dales la oportunidad también de seguir escuchando de tu mensaje, aquellos que no son miembros también de tu cuerpo, Señor, que algún día también tú les otorgues esa esperanza de salvación. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles, sea con nuestro presidente para que haga decisiones sabias ante esta nación y que te podamos seguir alabando de esta manera, Señor, sin ningún impedimento de parte del gobierno o de cualquier otra cosa, Señor, que lo sigamos haciendo así, en paz, en este recinto, y que también les provea los medios a nuestros hermanos anglos para que lo sigan haciendo también aquí en Laredo, y a todos los demás hermanos por todo el mundo, Señor, que también se congregan en diferentes horas de este día, Señor, que seas tú con ellos y les ayudes a hacerlo también, Señor, con alegría y con esa bendición que tú solamente sabes dar. Ayúdanos en esta mañana a salir de aquí, Señor, animados con esta exhortación de parte de tu Evangelio, y dame palabras fáciles para exponer de tu verdad, y que todos, Señor, salgamos edificados. No nos dejes de tu mano y sigue con nuestros hermanos más convalecientes, nuestra hermana Sánchez, sigue recuperando en su debilidad, nuestra hermana Victoria también, y nuestra hermana Nora Rodríguez sigue ayudando en su recuperación, Señor, después de su operación, para que se sienta mejor. No nos dejes de tu mano, Señor, y perdona nuestras ofensas, porque sin ti nada somos. Y ayúdanos a continuar peleando esta buena batalla de la fe. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Amén. La palabra de perdón. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them, for they know not what they do. Según los evangelios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habló 7 veces desde la cruz. Estas 7 expresiones son conocidas como las 7 palabras de Cristo,
en la cruz. La primera de ellas es conocida como la palabra de perdón, que es la que estamos viendo ahorita, la cual fue dicha por el Señor mientras lo crucificaban alrededor de las 9 de la mañana. Observa, around 9 a.m. when he was on the cross. Esta primera palabra consta de 3 partes, hermanos y amigos, las cuales deben de ser consideradas una por una. Y vamos a ver estas 3 partes. We'll look at the 3 parts in this word on the cross. Y primeramente, hermanos y amigos, veremos a quién se dirige nuestro Señor Jesucristo. Who is he talking to? Our Lord Jesus Christ. Y sabemos, hermanos, que está hablando a su Padre. A su Padre, Abba, en el hebreo. Abba. Papito le está diciendo realmente a su Padre querido que nunca lo había abandonado. Nunca había sentido esto que está sintiendo en la cruz. Era algo único en su vida como ser humano. La vida de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó siempre por su interrumpida comunión con el Padre. Si hiciéramos una lista, hermanos, de todas aquellas ocasiones en que el Señor se dirigió al Padre, sería una lista larga, hermanos, en los 4 evangelios. Una lista larga. Cuando Él ora, cuando Él va en comunión con su Padre Celestial, lo hacía constantemente, hermanos. La vida de Cristo, lo más notable de su vida terrenal, no fueron realmente sus muchos, podemos decir, discursos que Él hizo, aunque fueron grandiosos, ¿sí? No fue, hermanos, también sus muchos milagros, que hizo también infinidad. Su mucho trabajo, hermanos, atendiendo las necesidades de la gente, sino realmente, si nos enfocamos, fue su constante comunión con el Padre. Nos dio el ejemplo de cómo ser más que vencedores, de esa manera, en oración. Y a veces hablamos y damos consejos, y nos piden consejos, y lo primero que les decimos es oración. Pero a veces no lo creemos. Pues yo sabía eso de la oración. Sí, ya sé, no quiero otra situación, quiero otro arreglo. Eso es lo que el arma que Cristo usó. Y aún en la cruz estaba orando a su Padre, platicaba con su Padre Dios en este inmenso dolor que le estaba sintiendo, siendo crucificado. Va a Dios en oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está orando, está hablando con su Padre, con su Abba. Su obra incansable aquí en la tierra, hermanos, su ministración diaria a las multitudes, la oposición violenta también de sus enemigos que a cada rato lo atacaban. Nunca le hicieron interrumpir, hermanos, la comunión con quien le podía fortalecer. Nunca causó ningún problema que él tuvo en esta vida físico, hermanos. Nunca causó que interrumpiera esa comunión que él tenía con su Dios, su Padre, hablando en la oración. Él sabía que él le podía fortalecer y a quien tenía que agradar, su Padre Celestial. Y a veces a nosotros, hermanos, ¿qué o quién nos interrumpe? ¿Qué o quién nos interrumpe cuando se trata de ir a Dios en oración? Hay algo que se interpone, hermanos, cuando uno tiene que ir en oración con su Padre Celestial. ¿Hay algo o hay alguien que nos interrumpa? A veces dejamos, hermanos, que muchas cosas nos interrumpan a través del día, ¿verdad? Es que salió esto. Es que salió lo otro. Pero este era tu tiempo dedicado a la oración, hermano, hermana. ¿Por qué lo estás comprometiendo? Este era tu tiempo dedicado también a la adoración. ¿Por qué lo estás comprometiendo con algo más? En el Getsemaní, hermanos, estaba en la agonía, hermanos, en Lucas 22, 44. Veamos lo que nos dice ahí, Luke 22, 44. Un poquito atrás de lo que estábamos leyendo. Lucas 22, 44. Dice así la palabra de Dios: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. More earnestly, más intensamente.
Y es lo que a veces hacemos menos. Entre más tribulación, menos intensamente oramos a Dios. Al revés. Y Cristo nos da el ejemplo de cómo ser más que vencedores, cómo vencer estas agonías que llegan también a nuestras vidas, más intensamente orar. ¿A quién nos dirigimos nosotros cuando tenemos un problema, hermanos? ¿En quién nos refugiamos cuando nos embate la crisis? ¿En Dios? ¿O en algún amigo del trabajo? ¿En Dios? ¿O algún hermano en Cristo? ¿O un pariente que ni siquiera es cristiano? El salmista David nos habla, hermanos, en Salmos capítulo 121, versículos 1 y 2, Psalms 121, 1 and 2, nos dice así el salmista David. Vamos a leerlo ahí, hermanos. Salmos 121, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando uno alza los ojos, hermanos, está elevando, hermanos, también su vista a Dios. Porque ahí es su morada, el tercer cielo. No los podemos ver, vemos apenas muy apenas el segundo. Nos mandan imágenes los satélites que llegan. Llegó el otro satélite allá a Marte, que va a hacer descubrimientos ahí, va a recoger tierra, a ver si hubo vida. La van a analizar. Hace poquito, NASA, desde el año pasado lo mandaron, acaba de llegar, hace unos cuantos días o semanas, a Marte. Imagínense, ya pisando a una creación humana, la creación de Dios. Eso me impresiona a mí bastante, no de que el hombre la haya mandado, no, es de las fotos que mandan y lo que Dios creó. Other worlds that are out there, right? It blows my mind. Lo grandioso, right? Y por eso cuando alzamos la vista, hermanos, así como el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? We understand it comes from Him right there. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién acudes tú, amigo, amiga, hermano, hermana, cuando estás en problemas? ¿Acudes a Dios en oración? Es el mejor consejo que tú también, hermano, hermana, le puedes dar a alguien, algún amigo, alguna amistad, algún hermano también que está en necesidad. Ora a Dios más fervientemente. Pero a veces lo hacemos a un lado y dejamos que Satanás nos gane. Y doblamos, hermanos, las manos en vez de ir más fervientemente en oración. Así como Cristo, cuando estaba ya en la cruz y todavía orando, y está orando primeramente por los que le están crucificando. Y eso nos da también a entender, hermanos, la segunda parte de esta petición, ¿right? De esta primera palabra en la cruz, the second part, verse number 2, right? ¿Qué es lo que pide? What is he asking for? Está pidiendo perdón para sus verdugos, para aquellos que le estaban crucificando. Asking for forgiveness for the ones that are crucifying him. Perdónalos. Pide perdón para ellos. No estaba pidiendo perdón para sí mismo por algo que él había hecho mal o cometido mal. Nosotros sí vamos a Dios en oración pidiendo su perdón porque sabemos que hemos hecho cosas que no debemos hacer. Pero él no. Jesús se convierte en el ejemplo máximo de sus propias enseñanzas. Lo que él predicó, lo estaba viviendo. Ora por tus enemigos. Pero ¿qué queremos hacer? De no, esta persona ya me colmó hasta aquí. Pide por él, pide por ella. Que te está haciendo la vida de cuadritos, como dicen por ahí, right? Pide por él, pide por ella. En Mateo 6:12 Jesús enseñó esto, right? Matthew 6:12, he taught this, right?
¿Qué enseñó Cristo? Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Forgive us of our debts as we forgive our debtors, right? Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Podemos hacer realmente esta oración? De ahí de Mateo 6:12. ¿Perdonas tú las deudas que te hacen? ¿Las ofensas? ¿Estás pidiendo por tu enemigo, por tu enemiga, hermano, hermana, ahí en el trabajo que tú ni buscaste, pero te están atacando? ¿O en la escuela? Porque si perdonáis, dice Mateo 6 también 14 y 15, Matthew 6, 14 and 15, nos dice la palabra de Dios ahí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. You forgive your neighbor, God will forgive you too. You don't forgive your neighbor, God won't forgive you either. ¿Tiene que ver algo que yo perdone a mi enemigo? Sí, es lo que está diciendo aquí. ¿Al que te ofendió? Sí. Tiene que ver mucho porque el perdón de Dios hacia ti es condicional. El perdón que tú tienes con tu prójimo. Ah, pero usted no sabe lo que me hizo. Este hermano, esta hermana siempre anda hablando de mí por mis espaldas. Y por eso le traigo este rencor que no puedo sacar de mi corazón. Si guardas rencor, hermanos, en tu corazón, no podrás perdonar a nadie. Y también Dios no te podrá perdonar a ti, porque es una condición, lo está diciendo aquí. Jesús tenía, hermanos, muchísimas razones para sentirse traicionado, víctima de la ingratitud de una multitud que lo único que había recibido de él era beneficios. Beneficios. Christ did all these things for them, benefits for them. He didn't deserve this. No se merecía, hermanos, estar siendo crucificado. Pudo haber sentido, hermanos, ese rencor también es estas personas. ¡Qué mal! ¡Qué ingratos! Después de todo lo que les hice, miren cómo me pagaron. Sin embargo, está pidiendo perdón por ellos porque no sabían lo que estaban haciendo. Se habían valido esta gente de mentiras para llevarle a la cruz. Debía de haber estado Jesucristo enojado ahí en la cruz, aparte de todo lo demás, enojado. ¿Por qué me pagan así? Después de todo lo que hizo por ustedes, después de todas las sanidades. En lugar, sin embargo, de compadecerse de sí mismo, se compadeció de estas personas. Pidió al Padre que no les contara este delito que estaban cometiendo. He asked the Father for forgiveness for them. They do not know what they do. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, hacia aquellos que también nos hacen daño, que nos pagan mal por bien, que levantan falsos testimonios, hermanos, contra nosotros? ¿Guardan rencor? You keep that. I'm gonna get it later on. El mundo así es, el mundo te guarda rencor. Ah, me dijiste esto, vas a ver, yo te la voy a pagar doble. Y sin que tú sepas. That's the world, right? Así es el mundo, pero no debemos de ser así nosotros, hermanos y amigos. Pero la razón también, hermanos, ¿por qué pide perdón Cristo? What was the reason that Christ asked for forgiveness for them, right? ¿Cuál es la razón que Cristo da de pedirle al Padre que perdonase a los que lo estaban crucificando? Dice ahí Cristo, ¿por qué qué? Porque no saben lo que hacen. For they do not know what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, no saben que están crucificando al Santo de Dios. Satanás los tenía bien vendados, hermanos. Y quizás hay en estas palabras del Señor una aparente contradicción. There's an apparent contradiction in these words, right? Los que acusaron, sentenciaron y crucificaron a Cristo eran personas ya adultas que se les podía hacer responsables por lo que estaban haciendo. These were adult people, so they were responsible. I mean, you could have them responsible for what they were doing, right? Y Cristo dice, no saben lo que están haciendo. Aparente contradicción.
Sin embargo, Cristo dijo, no saben lo que hacen. No sabían lo que estaban haciendo porque ignoraban que estaban dando muerte al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Estaba, hermano, Satanás en su más potente fuerza en ese momento, cegando a la humanidad, a los ejecutores del Hijo de Dios. Is there the almighty power of Satan, right? Up to what he's given, of course. De lo que se le daba por el Todopoderoso. Pero lo estaba dejando, se estaba dejando a sí mismo en la cruz también sufrir este sufrimiento por ti y por mí. Y tenía que suceder así. Y por eso es que tuvieron esperanza de salvación en esa manera. Cristo dice porque no sabían lo que estaban haciendo. Ok. Una vez nada más, sin embargo. Dios da la oportunidad una vez nada más a la humanidad. Dios manda a su Hijo Jesucristo una sola vez para morir por los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura. But it was only one time. One shot deal. ¿Se acuerdan de Pedro también, hermanos? Pedro dio una extensa y convincente explicación a los judíos de por qué crucificaron ellos a Jesús. Y les dice, let's look at Acts 3:17, en Hechos 3:17, el apóstol Pedro les habla, hermanos, y les dice, y les predica, he preaches to them, right? Dice Hechos 3:17, Acts 3:17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis, ¿qué? Lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Ven ustedes? Cristo estaba diciendo una verdad en la cruz, Pedro la sigue repitiendo. Por ignorancia lo hicisteis. Pero Dios, dice el 18, look at verse 18, though, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Y cómo lo pone ahí que su Cristo? His Christ. The Messiah, the anointed one, that's what it means. Es lo que significa el ungido de Dios, su ungido. Y dice el 19, así que, sin embargo, ok, ya lo hicieron, pero ¿qué dice? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Now you must do something. Ok, you did it by ignorance, lo hiciste por ignorancia, pero ahora ¿qué vas a hacer? Ah, qué bueno que yo no estuve allá presente en la crucifixión de Cristo, porque de la que me salvé. Todos nosotros estuvimos de alguna manera presentes en esa crucifixión porque todos tenemos pecado. Y Cristo murió por el pecado de la humanidad. En otras palabras, tú también y yo somos responsables. Los únicos que no son responsables son los bebitos que no tienen pecado. Pero ya crecen y entra el pecado en su vida. So, vienen a ser responsables también después. Y es por eso que tienen que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados, confesando el nombre de Cristo Jesús también. Pero Pedro les dice, ahora hagan esto, arrepentidos y conviértanse. Y el convertirse, ya sabemos, hermanos, que implica el bautismo, la conversión. Como les decía ahí la palabra metanoeo, arrepentido, el cambio de mente. Cambio de mente es necesario para poder ser convertido también a un hijo o una hija de Dios. Pablo atribuye también, hermanos, el rechazo de los gentiles hacia Cristo. Dice en Efesios 4:18, let's look at Ephesians 4:18, also Paul talks about this. Efesios 4:18, dice así la palabra de Dios. Ephesians 4:18, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. See that ignorance again? Because of the blindness of their heart. La dureza de su corazón, aquí King James dice, por la ceguera de su corazón. Right? Y por eso Pablo dice el 17,
So what does Paul ask the Ephesians to do? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Don't walk like that any longer. Ya viniste al conocimiento de la verdad, no sigas caminando de esa misma manera. Ya fuiste comprado por precio. Sí hubo ignorancia en tu vida, pero no lo uses como excusa para seguirlo haciendo. Ya no eres ignorante, ya no somos ignorantes. Y en 1 de Timoteo 1:13, fíjense lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Timothy 1:13. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido, vamos a ver el 12 también, let's read also number 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Putting me. Él me puso, right? No fue un hombre, Él me puso. Así como te puso Dios a ti también en su reino, amigo, amiga y hermana, que ya fuiste bautizado, también a ti, amigo, amiga, te puede poner en su reino. Habiendo yo, dice antes, sido ¿qué? Blasfemo y perseguidor e injuriador. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious. And we don't know of any other persons like Paul, right? I have been a persecutor like that. No conocemos, hermanos, a ningún otro así como lo fue Pablo, blasfemo y perseguidor de la iglesia de esa manera. Y siempre lo traía, hermanos, en su mente. Lo tenía fresquecito el apóstol Pablo. Y nos imaginamos que le dolía. Nos imaginamos, hermanos, que cada vez que se acordaba de Esteban, quizás, que él tuvo sus ropas, dice ahí la palabra de Dios. Él tomó las ropas de Esteban, a lo mejor las veía todos los días, hermanos, yo no sé. A lo mejor cada día, hermanos, venía a su mente ese pensamiento, yo teniendo las ropas de Esteban, ¿qué hice? Pero también daba gracias a Dios que lo recibió aquel a misericordia. I obtained mercy because I did it what? Ignorantly, in unbelief. Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Si tú, amigo, amiga, todavía no conoces el Evangelio de Salvación, estás en ignorancia, en incredulidad, pero Dios te puede también llamar a misericordia si le aceptas. Si le decides recibir su perdón, si decides tú recibir el perdón que Él ofrece. Y el hecho es que si el Espíritu Santo no ilumina el corazón de la persona, ésta no puede comprender las cosas de Dios. No puede entender las cosas de Dios si no tiene su Santo Espíritu. Y por eso es tan necesario esto que está aquí atrás, esa agua, las aguas del bautismo, no que son mágicas, no son aguas benditas tampoco. Aguas del Río Grande que salen, le echan cloro aquí en la ciudad de Laredo para que no haya problemas, ¿verdad? Agua regular. Pero lo grandioso es que entras al reino de Cristo después de que sales de esas aguas del bautismo. Mueres con Cristo Jesús en ellas para salir a vida nueva. Sin el Espíritu Santo no tienes entendimiento. Por eso dice 2 Corintios 3:14. Look at 2 Corinthians 3:14. 2 Corintios 3:14 dice así la palabra de Dios: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda ¿qué? El mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil, taken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Es quitado por Cristo. Sin Cristo no puedes quitarte el velo, tu amigo. Él te lo quita. Por más que quieras, yo me lo voy a quitar. Yo no soy esclavo de Satanás. Usted está loco. Yo no soy hijo del diablo. ¿Por qué me dice así, tan feo? Yo no te estoy diciendo nada más estoy diciendo, si no estás en Cristo, no eres hijo de Dios. Y eso me dice la palabra de Dios, ya lo leíamos en la clase también. ¿No quieres que Cristo también te quite ese velo por medio de su Santo Espíritu? Que te abra la vista y empieces a ver. Como cuando vamos al oculista, a veces no estamos viendo bien y de repente nos pone una grabación. Ay, ahora sí se ve clarito.
I needed glasses. Yes. You know I needed this big gold glasses, right? Así Cristo también, hermanos, en lo espiritual nos pone esos lentes espirituales en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Solamente poseyendo la sabiduría de Dios, la cual es dada como un don espiritual, se puede tener una idea clara de quién es Jesucristo. El apóstol Pablo también les escribe a los Corintios. Let's look at the letter to the Corinthians, also 1 Corinthians 2:8, 1 Corintios 2:8. Les habla el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Y qué les dice? Dice, la que ninguno, vamos a ver el versículo 7 también, let's look at verse 7 also. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would have not crucified the Lord of glory. Y eso es una gran verdad, hermanos. Y esta sabiduría de Dios es el misterio, sabiduría oculta, pero Dios te la hace ver por medio de su Santo Espíritu. Si no tienes su Santo Espíritu, no puedes codificarla. Así como se necesitan ciertos códigos que te metes en la computadora. Now, put the code in the computer, right? So you can see what this message is about. You don't put that code, nothing comes out, right? Así también este código es la sabiduría de Dios. El código es el Espíritu Santo. Y Dios te abre los ojos. Thank you, Lord, for your gift. Gracias, Dios, por ese don inefable de tu Espíritu Santo, que me has dado, que me lleva a toda verdad. Y entiendo que soy pecador. Entiendo que necesito de ti. Entiendo que me duele que te hubiesen crucificado en aquel día. Entiendo que tú estabas también orando por mí cuando dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando por ti y por mí, amigo y amiga. Aunque quizás no hayamos nacido todavía en aquel tiempo, right? No estábamos ahí. Pero Dios ya estaba orando por todo el futuro del mundo que iba a venir también, el pasado, el presente de esa etapa y también el futuro. Todos los que iban a nacer, imagínense cuántas personas no han nacido ya desde que Cristo fue crucificado. Imagine how many babies have been born since Jesus was crucified. It's a lot of babies. Think about it throughout the world. Millones y millones de personas, hermanos, han nacido y Dios orando por todos ellos, que iban a crecer, que iban a llegar a ese conocimiento de la maldad, porque no nacemos con maldad, pero crecemos y llegamos a entender que es la maldad. Les digo a mis hijas, Janita, todavía tú, Janita, no estás, todavía te quedan dientitos de leche, ¿verdad? So, you're still in good shape, but you get there. Y se pasa el tiempo, hermanos, se pasa el tiempo rápido. 53 years old already, wow. Time flies, right? Y a ti también, amigo, amiga, el tiempo se pasa, no lo desaproveches. Hoy es el día de salvación. Aquí hay una aplicación también para el presente. Muchos que rechazan al Señor también, hermanos y amigos, lo hacen porque no han permitido que el Señor les ilumine su corazón, sus corazones. No disciernen quién es Él, no conocen quién es Él. Si tan solo dejasen que el Señor tratara con sus conciencias, reconocerían quién es Cristo y la necesidad que tienen de Él. Abre tu corazón, deja que Dios te lo abra. Así como preparó el corazón de Lidia, ¿se acuerdan? Cuando estaban ahí todos, dice que Dios preparó su corazón. ¿Por qué? Porque Lidia andaba buscando el conocer la verdad. Si tú también andas buscando sinceramente, Dios viene y te prepara tu corazón para que cuando la palabra llega, viene y produce frutos. Viene y da frutos en abundancia. Te compunge de corazón, así como en Hechos 2:38, cuando dice que se compungieron de corazón. Man, that when Peter said those words, it pricked their hearts.
Les traspasó su corazón ahí en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y ¿qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Varones hermanos, ¿qué haremos? That was their question, right? Well, Peter gave the answer. Now what are we going to do? We crucified the Messiah. Yeah, you understood, right? Entendieron que Cristo había orado por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No supieron lo que hicieron, pero ¿qué tenían que hacer ahora? No va a ser una excusa en aquel tiempo también ya, amigo, amiga, que es que yo no sabía, yo no supe. Ya los tiempos de ignorancia ya han pasado. Times of ignorance are gone, way gone. El Evangelio ya ha sido revelado. Si tú estás en ignorancia, abre tu corazón. Deja que penetre esa luz, la luz del Evangelio en tu corazón. ¿No quieres salir de la ignorancia en que Satanás te tiene atrapado, amigo, amiga, y venir a la luz admirable de Cristo Jesús? Ya para terminar vamos a ver en Colosenses, let's look at Colossians 1:12-14, Colosenses 1:12 al 14, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios, Colosenses 1:12 al 14, Colossians 1:12-14, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, strengthened with all might according to his glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. ¿No quieres que Dios te añada también a su reino? In whom, dice, we have, verse 14, redemption through his blood, even the forgiveness of sin. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿No quieres que Él te añada? ¿No quieres que te perdone tus pecados? Él oró por ti ya en la cruz, oró por mí también. He already prayed for you and for me at the cross. Father, forgive them, for they know not what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No supiste quizás lo que tú y yo hicimos. No sabías quizás lo que estabas haciendo toda esta vida que has llevado en desenfreno. Pero ya no lo uses como excusa. Dios te está diciendo, bueno, no supiste, aquí está la oportunidad de empezar a hacer lo que tienes que hacer, de empezar a recibir mi perdón, de empezar a estar en mi gracia, de entrar al estado de salvación. Si así lo quieres, puedes hacerlo en esta mañana. Te invitamos, amigo, amiga, contáctanos de cualquier medio, en los medios de comunicación, para contactarnos, para que Dios haga una realidad este deseo que ya tienes en tu corazón de ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you.